El programa es apto para todas las edades, no contiene escenas de sexo ni violencia. Hola, muy buenos días, bienvenidos nuevamente a este Consúltenos por su Salud. Recuerde que estamos todos los lunes y viernes aquí a las 7:30 de la mañana en el canal UNE, atendiendo todas las inquietudes que ustedes nos dejan a través de nuestro correo electrónico, programacitamédica@yahoo.es. Así que hoy vamos a tener un programa dedicado a ustedes, a esas preguntas de los televidentes. Nos pueden llamar a partir de este momento, están nuestras líneas abiertas, 886-9111, para que usted nos pregunte sobre cualquier tema que quiera que lo orientemos al respecto. Así que, doctora Doris, buen día. Muy buenos días, doctor Juan Carlos, buenos días a cada uno de ustedes. Qué bueno poder estar en compañía de todos nosotros, ¿sí? Hoy, un día muy especial, Manizales por fin nos acompaña con un poquito de calor, afortunadamente. Sí, hayamos días de invierno. Vamos a comenzar a hablar precisamente, doctor Juan Carlos, de un tema que se nos había quedado en el tintero, como era el tema de las parasitosis. Habíamos estado desarrollando lo que eran ectoparásitos. Ahora vamos a hablar acerca de lo que son endoparásitos, pero vamos a hacerles unas recomendaciones muy importantes. Nuestro amigo volcán ha estado muy activo y ese es un fenómeno de la naturaleza, pues que nosotros somos premiados con ellos, porque es una belleza observar toda la cantidad de fenómenos que se suscitan pues alrededor de esto, pero también tenemos una serie de inconvenientes, como es el de las partículas pequeñas que tenemos en el ambiente y el escozor y el prurito y la secreción nasal, y a nivel ocular también hemos tenido muchos inconvenientes. Así pues que unas recomendaciones, por favor, por la mañana vamos a sonarnos la nariz con agua. No vamos a utilizar el pañuelo, vamos a utilizar agua y vamos a hacer eso también con los niños. ¿Para qué? Para que la vía aérea esté permeable y para que no vaya a haber sobreinfecciones. Con respecto a los ojos, como se nos está ocasionando tanta resequedad y tanto prurito ocular, recordemos que nuestros oftalmólogos que nos han hecho la visita nos han recomendado no hacernos esa fricción de los párpados, porque podemos tener no solamente que la córnea se raye, sino que también podemos ocasionarnos un queratocono. Así pues que son recomendaciones sencillas, además de que tenemos que ingresar una buena cantidad de líquidos a nuestro cuerpo, porque el ambiente así lo está ocasionando. En muchas ocasiones he tenido consultas como: tengo piquiña en la garganta, tengo malestar en la garganta, pero es un cuadro en la garganta que no es infeccioso, ni viral, ni bacteriano. Es que nos estamos defendiendo del medio ambiente, del medio que nos está llevando el volcán. Con razón me están picando los ojos en estos días. Exactamente, doctor Y a veces Juan no Carlos. caen en la cuenta de sí, claro. Claro, y en ocasiones también es que aquí en nuestro medio tenemos una genética muy alérgica. Entonces, aunado a lo que es el fenómeno del volcán, ya tenemos esto. Aquí también un mensaje muy especial para nuestros amigos vecinos de Pereira, porque hasta allá les estamos enviando algo de nuestras partículas, lo mismo que hasta Armenia, o sea que toda esta área está siendo influenciada por los fenómenos volcánicos, doctor Juan Carlos. Y ahora sí, entrando en materia con respecto a lo de los parásitos, hablemos, doctor. En la vez anterior hubo una televidente que nos llamó y nos preguntó la periodicidad. ¿Cuánto se debía no purgar? Exacto. Entonces, eso es una pregunta bastante común entre las personas, de cada cuánto me debo purgar. A ese respecto, pues le contestábamos que uno debe purgarse en la medida que usted esté expuesto de pronto a esos factores de riesgo. Es decir, si usted es una persona viajera que de pronto come en el camino, en carreteras, en sitios donde usted de pronto dude de la preparación adecuada de los alimentos, de la higiene, pues usted puede llegar a tener que necesidad de purgarse por lo menos por ahí cada 3 meses. Pero si usted de pronto casi siempre come en su casa, las medidas de higiene son adecuadas, usted rara vez le da de pronto algún episodio diarreico o dolor abdominal, entonces probablemente una vez al año pueda ser
suficiente para purgarse. Para esto ya pues existen de pronto muchos tipos de purgantes. Nosotros últimamente preferimos estos purgantes que son de amplio espectro, porque a veces todavía la gente está atada a esos purgantes antiguos donde siempre servían solamente para algunas cositas. Ahorita ya hay bastantes purgantes modernos. La nitazoxanida, por ejemplo, es un purgante de amplio espectro que cubre no solamente bacterias, sino parásitos, helmintos, y la gente con un solo purgante pues puede purgarse contra todos este tipo de parásitos o endoparásitos pues, que adquirimos. Exactamente, doctor Juan Carlos. Entonces, dentro de estos endoparásitos, había otra pregunta también que había hecho otro televidente, y era con respecto a si nosotros nos podíamos desparasitar con estos productos que producen una gran cantidad de diarrea y que son limpiadores. Recordemos que la acción del parásito no solamente es en la luz del intestino, o sea, que no solamente está luminal, sino que también ellos, por ejemplo, las amibas o los protozoarios son aquellos que son microscópicos, a ellos les encanta llegar al intestino y hacer unos ojales. Esos ojales, esos ojaletes alrededor y por dentro se van haciendo como unos saquitos donde se van depositando una serie de bacterias, y eso ocasiona que cuando ya pues tenemos una cantidad muy importante de trofozoitos y de una invasión de estos protozoarios, se va a ocasionar, además de dolor, puede ocasionarse fiebre y comienza a ocasionarse una diarrea que se acompaña de moco, inclusive en muchas ocasiones puede acompañarse de sangre. Entonces es muy importante pensar que no solamente vamos a tener la luz limpia, sino que las paredes del intestino deben estar limpias. Ellas que ocasionan cuando este parásito ha invadido la pared del intestino y hace estos ojales, ocasiona que haya una menor absorción de nutrientes. Por lo tanto, el paciente no solamente va a estar acompañado de cólico, de diarrea, de pérdida de líquidos, sino que también va a tener un síndrome mal absortivo. Así pues que iba a comenzar a generar una serie de fenómenos como lo que son invasión de esas mismas bacterias, una mala absorción, una mala disposición general, inclusive puede convertirse en un cuadro crónico. Quiero llamar la atención, doctora Ori, sobre un punto que es el sangrado rectal. A veces sangrado en las deposiciones también es otra de las características que se presentan, como tú dices, con algunos de estos parásitos, porque invaden la mucosa y hace que en las deposiciones salga con sangre, con contenido de sangre. Pero también no puede tranquilizarse la gente pensando en que siempre me salió la deposición con sangre y entonces esto va a ser un parásito y me purgo. La otra vez yo de pronto tengo como una anécdota, alguien que cada vez que le salía deposición con sangre decía, no, estos son parásitos, y se purgaba. Duraba un día, 2 días y absolutamente volvía y paraba y así. Y así duró de pronto yo creo que varios meses o años, cuando de repente alguna vez yo siempre lo conocía de manera olímpica porque era alguien pues que yo una vez acudió a mi consulta y dije yo no lo voy a atender, pero con la condición de que usted no se va a purgar pues como siempre lo ha hecho. ¿Cómo así que deposiciones con sangre por ahí cada 2 meses o 3 meses? Y le mandé una colonoscopia y efectivamente tenía un cáncer de colon. Eso fue lo que se le encontró. Entonces no siempre las deposiciones con sangre hay que atribuírselas a los parásitos, siempre hay que pensar en otras entidades que le pueden a uno también ocasionar deposiciones con sangre. Por ejemplo, ahí están las hemorroides. No solamente hay hemorroides externas, sino también hemorroides internas que le pueden ocasionar. Se caracteriza porque es después de la deposición, generalmente personas que sufren como estreñimiento, y después de la deposición sale como una cinta o una pinta o sangre roja completamente rutilante en la materia fecal. Esto puede llegar a ser una hemorroides. Los pólipos rectales también pueden sangrar, algunos de ellos cuando pasan la materia fecal, y pueden ocasionar este sangrado. El cáncer, como ya lo habíamos visto, ¿qué otro tipo de deposiciones con sangre, doctora? Pues por
por invasión por la invasión bacteriana. de los parásitos, y hay otra que se hacen como unos nichitos en personas que sufren de estreñimiento crónico. Ah, sí. Estreñimiento crónico, y se hacen, se me escapó el nombre en Como este unos momento. saquitos. Como unos saquitos, sí, exactamente, y esto también ocasiona mucho dolor abdominal y también deposiciones con sangre. Tenemos una llamada, buen día. Buenos días. Buenos días. Sí, bienvenida. Para hacerle una preguntita al doctor. Claro. Lo que pasa es que yo tengo una nietecita y, por ejemplo, yo a veces le inflo el tetero, y, o sea, la echo en un vaso y le inflo el tetero en un recipiente con agua fría. Entonces mi mamá me dijo que eso era malo. O sea, a ella no le gusta el tetero caliente, le gusta tibio. Sí. Entonces yo cojo, le empaco la colada en un vaso y la coloco a enfriar en un recipiente con agua. Entonces mi mamá me dice que eso es malísimo. Entonces, para saber si No, realmente es un mito. Estos cambios de temperatura lo que pueden ocasionar, dependiendo de lo que usted esté calentando, exponiendo, esto es como un baño María, como al revés. Si usted quiere calentar un tetero, pues también lo puede someter a un baño María y calentarlo de esa manera. Hay muchas cosas que se pueden calentar. El hecho de cambiarlo de temperatura, pues, sabiendo que no está mezclando la leche pues como tal, sino simplemente sometiendo a una temperatura más baja para que se enfríe, es más bien un mito lo que tiene su mamá. Esto realmente no va a causar ninguna dificultad en eso. El tetero se le va a enfriar un poco más rápido y se lo va a tomar más rápido la bebé, pero esto realmente es más mito que cualquier otra cosa. Si se mezclaran con agua fría y eso, pues sí estaría diluyendo las propiedades de la leche. Sin embargo, este cambio de temperatura, así como lo está haciendo, yo creo que no tiene ninguna dificultad. O sea que por ese lado puede estar tranquila. Exactamente, sí. Bueno, entonces íbamos con los protozoarios, que son, dentro del grupo de los protozoarios está la amiba, que es nuestra enemiba y que además nos ocasiona no solamente cuadros de diarrea, sino cuadros de cólicos. La amiba la podemos encontrar en dos estadios, o como quiste o como trofozoito. El quiste, entonces dice, se me enquistaron las amibas. No, es que la amiba tiene un ciclo, una forma en su ciclo vital, que es precisamente estar como una célula grande que tiene una forma de quiste. Pero cuando está en la forma de trofozoito, esa es la forma más infectante. O sea que si yo me hago una prueba, un examen de materia fecal, y de pronto encuentro que en mi materia fecal hay trofozoitos, es porque están muy jóvenes y tengo mucha cantidad. Así pues que hay que tener Y los purgantes mucho... pues son diferentes en este estadio, ¿cierto? No es solamente darle para los trofozoitos, porque se da un tipo de purgantes que mata esos trofozoitos de amibas. Entonces es un purgante específico para ellas. Pero si hay quistes, hay que dar otro tipo de purgantes. Por eso dice, pero es que yo me purgué contra las amibas porque tenía con tal purgante. Sí, pero si tenía quistes, pues hay que dar otro tipo de purgantes. Por ejemplo, el Falmonox, que es para los quistes, y el timiazol, el metronidazol, o cualquiera de estos imidazoles o estos modernos que estamos hablando, que sirven para esos trofozoitos. Entonces, hasta para eso también hay que tener pues como algún tipo de razonabilidad científica de mandar o de recetar un purgante y no tomarse un purgante que tengo amigos y me tomo, por ejemplo, un albendazol, ¿cierto? Eso a veces he visto personas, es que me salieron amibas y yo me receté un albendazol. Pues este no sirve para las amibas, este sirve para los helmintos, es decir, como para las lombricitas. O sea, se purgó, pero no hizo absolutamente nada para las amibas. Aquí vamos llegando a una conclusión, doctor Juan Carlos, y es precisamente que nosotros no debemos automedicarnos. La automedicación es supremamente peligrosa y nos puede arriesgar a tener no solamente la multiplicación de este tipo de parásitos, sino también la llegada de otros que son bacterias que se van a ir a acumular dentro de estos ojaletes que se van haciendo en el intestino. Tenemos otra llamada. Tenemos una llamada, buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, bienvenida. Muchas gracias. Necesitaba preguntarles por un psicólogo, ¿dónde me consigo un psicólogo para unas terapias para una nietecita? Con mucho gusto. Claro que sí. Gracias, yo cuelgo y entonces... Sí, claro. ¿Tú tienes o ahorita después del programa te vamos a dar un teléfono de alguien que te puede ayudar de pronto para el problema de
de tu nietecita. Entonces, Claro que sí. con muchísimo gusto tú nos llamas enseguida al programa y nosotros te contestamos y te damos el teléfono de la persona que te puede ayudar para eso. Bueno, muy bien. Doctor Juan Carlos, aquí tenemos que anteriormente nosotros recibíamos a estos pacientes que llegaban a consulta y nos llevaban un frasco lleno de lombrices. Nos decían, mire, esto fue lo Uy, que sí. expulsó mi niño. Gracias a Dios, Y eso se mire ve cómo cada vez está de menos. blanquito. Claro, ya se desinfló. Anteriormente se veía esto con relativa frecuencia, pero ya hoy no se ve esos cuadros pues tan grotescos. Se ve con menos frecuencia, sin embargo seguimos con una cantidad de helmintos muy alta en nuestro medio. ¿Por qué? Porque nosotros somos países del trópico donde la multiplicación de estos ascaris lumbricoides y de estos helmintos es muy alta, la replicación de ellas, además porque consumimos frutas habiéndolas lavado mal o verduras habiéndolas lavado mal. Entonces, las lombrices nos siguen acompañando. Ellas tienen un ciclo muy importante porque los huevecitos llegan a nosotros los ingerimos, ellos van al intestino, ya en una forma microlarvaria van por vía sanguínea, se absorben por el intestino, van al pulmón, esto nos puede ocasionar muchos fenómenos de tos y luego por la noche los deglutimos nuevamente hasta que crecen en una forma impresionante en nuestro intestino, de allí que los cuadros de tos nocturna no solamente son por estadios de hiperreactividad de las vías aéreas o porque tengamos gripa o porque tengamos alguna virosis, sino también porque el parásito puede estar haciendo un ciclo pulmonar. Puede ser los parásitos. Buenos días. Aquí Buen día. tenemos una nueva pregunta. Sí. Buenos días, doctor. Bienvenida. Es para hacerle una preguntita. Claro que sí, con mucho gusto. Mi mamá tiene 89 años, entonces ella sufre mucho de colon irritable y ella mantiene como muy aburrida porque pues ella me encarga del albendazol y lo tomó ayer, pero no, ella sigue como con ese malestar. Ella no sé si será la leche, ella toma la leche por la noche y le cae como mal. Sí. ¿Será eso? ¿Se estresa mucho o qué? Muy alegoncita, ¿no? Sí, porque ella mantiene a toda hora en el baño. Sí, bueno, claro que sí, con muchísimo gusto. Mire, hay algo que de esos errores a veces que comete uno de pronto. Mire que ella decía que le encanta mucho el albendazol, ¿cierto? El hecho de que ella tenga episodios, por ejemplo, de un colon irritable. El colon irritable es una enfermedad que caracteriza a veces por episodios de estreñimiento, a veces por episodios de diarrea, que se empeora también con ciertas comidas, que se empeora con el estrés, por ejemplo, cuando son una personalidad pues como muy obsesiva, compulsiva, tipo A, estas personas se irritan frecuentemente y a veces les dan episodios de diarrea. Pero la gente tiene la costumbre a veces de pegarse su purgada. No toda diarrea significa que usted se tenga que estar purgando con alguna cosa. Entonces, por ejemplo, ahí pierde la plática de tomarse su albendazol porque probablemente no sea de ese origen. No sea de ese origen y además, como decía la doctora Oris, esto solamente sirve para las lombrices. Así que va a dejar de automedicarse con este albendazol. Hay que buscar un tratamiento que le sirva para ese colon irritable. Hay varios tratamientos en el mercado que le pueden ayudar a regular esa motilidad del intestino. Entonces, es porque el intestino comienza a veces a trabajar más acelerado o a veces un poquito más lento. Hay que buscar un regulador de la motilidad intestinal que le ayude a que ella no se infle tanto ese estómago, a que no se distienda. Existen numerosos medicamentos en el mercado, bebidas, existen diferentes cosas, productos que pueden ella tomar. Lo que pasa es que a veces de pronto queda muy extenso o no es adecuado hacerlo por este medio, pero sí se puede hacer mucho para ella que sufre de ese aparentemente colon irritable. Lo primero que tiene que hacer es dejarse de purgar con este albendazol y hay muchos tratamientos que pues ya tendría que ser resueltos personalmente en una consulta. ¿Tenemos otra llamada? Buen día. Buenos días. Sí, Buenos bienvenida. días. Gracias. Doctores, vean, yo tengo el problema de sueño no reparador y a mí me hicieron una polisomnografía Sí. y me salió es que ronquido simple. Entonces me recomendaron ir donde un otorrino. Entonces yo quisiera saber que ustedes me expliquen como qué es eso. Muchas gracias. Muchas Claro que sí, gracias con a muchísimo usted. gusto. Bueno, dentro de la situación del sueño, ya habíamos tenido aquí a una invitada excelente que ustedes pueden buscar en YouTube,
Ustedes buscan en YouTube doctora Doris Amanda y ahí encuentran a la doctora Angélica de la Hoz. Precisamente ese día tratamos problemas del sueño, el ronquido y la apnea del sueño. El caso de la señora posiblemente se trate de una apnea del sueño donde está oxigenando mal el cerebro porque se queda en esos episodios donde apnea, o sea, sin aire. Son esos pacientes que roncan y uno los ve como que ay, se quedaron sin aire, se va a explotar y después vuelve otra vez y sale el aire. Allí está llegando una muy baja cantidad de oxígeno al cerebro, por lo tanto es muy probable que necesite un CPAP. Un CPAP es un aparato que se coloca para dormir durante la noche y esto va a equilibrar la presión interna y externa y va a permitir que el flujo de aire sea constante. Aquí es muy importante preguntarle a la señora cómo está de peso, porque el peso es una de las características más importantes en el paciente que tiene apnea del sueño. Así pues que debe hacerse un análisis de tiroides, debe mirar cómo está su peso y efectivamente debe ir donde el otorrinolaringólogo para que él le analice la posibilidad de realizarse, de tenerse que colocar un aparato, un CPAP. Un CPAP probablemente pueda llegar a terminar con eso. Tenemos otra llamada, buen día. Sí, muy buenos días. Buenos días, bienvenida. Muy buenos días. Sí. A ver si ustedes son tan amables y me podían informar sobre la fibromialgia, como darme un poquito más de hablar sobre esta enfermedad. Yo creo que se lo vamos a dar de pronto en un próximo programa porque ya estamos ahí. Yo creo que podemos tocar un tema completo de fibromialgia. Excelente. Porque hay bastantes cosas que hablar acerca de la fibromialgia, estos dolores articulares, musculares, que aparecen en diferentes partes del cuerpo. Es todo casi que nos da para hablar sobre todo un programa. Yo creo que el próximo programa que hagamos lo podemos hacer acerca de este tema porque hay mucho que decir, mucho que hacer, a hablar de los tratamientos, de los factores de riesgo, la predisposición, todo este tipo de cosas que hacen parte de la fibromialgia y que yo creo que le pueden interesar porque es una enfermedad que va cada vez en aumento. Entonces, porque estamos de pronto ya un poquito corticos de tiempo, así que le prometemos que para un próximo programa esté muy pendiente ahí, que vamos a tratarlo casi de manera muy integral para que usted tenga la mejor información. Mientras tanto, le cuento a los televidentes que si tienen algún problema de salud, pues tenemos la línea médica, y tenemos excelentes profesionales que les van a prestar ese servicio médico a domicilio. Hay servicio de hospitalización domiciliaria, servicio auxiliar de enfermería, ambulancia, muchas cosas para que usted pueda disfrutar de todos ellos allá en la comodidad de su hogar. También tenemos Hogar para el Cuidado del Adulto Mayor, allí en el barrio Palermo. Hay una excelente institución, una casa muy linda para que ustedes vayan, conozcan y puedan tener a su papá, a su mamá, a su abuelo, a su ser querido en las mejores condiciones, con todos los servicios médicos y de enfermería. Doctora Doris, nos queda ya un minuto para despedir este programa. Y le recomendamos a nuestra televidente quien nos hizo la consulta acerca de los antioxidantes es precisamente desoxídese, deje ese estrés por allá, bótelo. ¿Cómo? Hidrátese muy bien, tenga buen genio, salga a compartir con su vecino, tenga la mejor disposición del mundo y sienta que usted es una persona universalmente hermosa. Por ahí comenzamos a tratar la fibromialgia. Les recuerdo que soy Doris Amanda Henao Serna, su médica cirujana colposcopista. Mi celular 310-3900-856. Les recuerdo que entre menos nos endeudemos, vamos a tener menos oxidación. Y hoy tenemos concierto de la Orquesta Sinfónica. Hemos llegado al final de este Consúltenos por su Salud. Les damos los agradecimientos por estar ahí siempre muy pendientes de nosotros. Les deseamos una feliz semana y nos vemos ya, este viernes es festivo, el próximo lunes. Exacto. Hoy Orquesta Sinfónica.